Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este video explicativo. Como ustedes saben, estamos comenzando a estudiar nuevamente la Edad Moderna, ¿ya? Por eso, el título de esta guía de aprendizaje es La época moderna y la centralidad del ser humano en el quehacer intelectual y artístico. ¿Por qué la centralidad? Deben recordar ustedes que la época anterior a la época moderna era la época medieval. En la época medieval, el centro estaba ocupado no por el hombre, no por el ser humano, sino que por Dios. Recuerden que en la época medieval, la mayoría de las esferas, social, política, ¿cierto?, religiosa sobre todo, giraban en torno a Dios, ¿sí? Sin embargo, esta situación va cambiando poco a poco conforme avanzamos hacia la Edad Moderna. Dios va perdiendo un poco de importancia, la iglesia pierde importancia, esa importancia que tenía en la Edad Media, y pasa a estar en el centro del quehacer humano, ¿cierto? El hombre, el ser humano, ¿cierto? Y toda su capacidad intelectual, su capacidad de razonar, de pensar, de buscar explicaciones lógicas a los fenómenos que ocurrían, por ejemplo, en la naturaleza, ¿ya? Vamos a analizar algunas páginas del texto de estudio. La número 1 dice, de acuerdo a la lectura de las páginas 10, 11 y 12 de tu texto escolar, responde las siguientes preguntas. ¿Durante qué siglo se desarrolla la Edad Moderna? Y eso aparece textual en aquellas páginas que yo les acabo de señalar. De la misma forma, la pregunta B dice lo siguiente, de acuerdo a tu texto, ¿con qué hechos históricos comienza y termina la Edad Moderna? Ojo que aquí me refiero a los hechos históricos con que se inicia y termina la época moderna, o la Edad Moderna. Esto también aparece en las páginas que yo les acabo de señalar. Ya la pregunta C dice según el texto, ¿cuándo y en dónde surgen el humanismo y el renacimiento? ¿Y de qué tratan ambos movimientos? Esta información también la van a encontrar en las mismas páginas que yo les indiqué antes. Y la misma situación ocurre para la pregunta D, que dice, de acuerdo a lo leído, ¿qué características tuvo el humanismo? Acá en la pregunta D también, como lo que aparece en el texto no es mucho, ustedes podrían complementar aquella idea con algo que aparezca en algún sitio web, que sea de confianza, que sea más o menos confiable para ustedes. Por ejemplo, yo les sugiero que busquen aquella información en los documentos que entrega el Icarito, ¿sí? Para buscarlo tendrían que poner en el buscador de Google Icarito y humanismo. En el último ítem de la guía hablamos sobre arte. Ya recuerden que la Edad Moderna, quien está en el centro del quehacer humano es el hombre, ¿cierto? Por eso aquellas obras artísticas que se crean en este periodo tienen como figura principal al hombre, su belleza, la perfección física y la perfección también intelectual que este puede llegar a tener. La obra de Miguel Ángel de 1511, cuando ya había comenzado la Edad Moderna, habla sobre aquel tema, ¿sí? La obra se titula La creación de Adán. Fíjense ustedes, recuerden que Adán es uno de los personajes de la Biblia, ¿ya? Y acá las preguntas que se hacen sobre esta pintura propia del Renacimiento, ¿cierto? Es la número 1, dice, ¿qué escena se representa? Si ustedes se fijan, la creación de Adán. Adán era el primer hombre, ¿cierto? El primer hombre creado por Dios, que es aquel personaje que está rodeado de ángeles y que tiene su pelo cubierto con canas y su barba también. ¿Ya? Dice después, ¿qué personajes piensas que están representados y cómo son representados? ¿Sí? ¿Qué personajes son? Y en el título de esta pintura se les da el nombre de uno de los personajes, que es Adán. Y el otro, obviamente, como se trata de Adán, obviamente es Dios. Y ahí el resto que está rodeando
o sosteniendo más bien a Dios, son ángeles, ¿ya? ¿Cómo son representados? ¿Cómo son representados, por ejemplo, sus cuerpos? Si ustedes se fijan, la mayor parte de los personajes de esta pintura están desnudos, pero ¿cómo están representados sus cuerpos? ¿Son cuerpos perfectos o imperfectos? De acuerdo a lo que crean ustedes. La pregunta 3 dice, ¿qué características humanas se pretende destacar en la escena? ¿Qué se pretende destacar en cuanto al aspecto físico de las personas? ¿Qué se pretende destacar? 4. ¿Qué habrá querido transmitir el autor en esta escena? ¿Qué les transmite a ustedes? ¿Les transmite quizás tranquilidad, paz? ¿Les transmite a lo mejor algo relacionado con la belleza del cuerpo humano? Así que eso sería, chiquillos, la guía bastante cortita porque estaremos complementando también estas guías con clases a través de la plataforma Meet, clases virtuales, así que espero que el día en que nos toque clases a través de esta plataforma, ¿cierto? Ustedes puedan resolver todas las dudas que tienen a través o sobre más bien esta guía que ustedes estén desarrollando en sus casas. Espero que estén bien, que se cuiden, que no salgan y que ojalá nos veamos muy, muy pronto.